Bueno, vamos a ir directamente al debate y a la pregunta que se hace la producción. Si ustedes consideran que Luis Abinader lograría ganar las elecciones del 2016. Además es una pregunta que yo voy a intentar complementar, porque los escenarios que planteaba esta misma encuesta Gallup en septiembre del 2013 era totalmente distinto. Para ese momento, vamos a verlo en el 2014, septiembre del 2014. Vean ustedes lo que ocurre. Danilo Medina en ese momento contaba, según la encuesta Gallup en septiembre de 2014, con 73.1%. Actualmente, según esta encuesta Gallup, estamos hablando que Danilo Medina tendría 62.6%. 11 menos. Ahí hay 11 puntos de diferencia que podríamos tener muchas explicaciones para dar, además de lo que ustedes han dicho, que son momentos en los que se hacen las encuestas. En el caso de Luis Abinader, que es lo que se dice el día de hoy, compitiendo con Danilo Medina, tendría 17.4% de preferencia o de intención de voto. Y en ese momento, en el 2014, Luis Abinader tenía en su mejor escenario 28.4%. Estoy hablando de los mejores escenarios de cada candidato. También son 11 puntos. Lo que pasa es, Catherine, que aquí ya el panorama está definido. Ya se sabe que el candidato Abinader es el candidato de ellos y el presidente Danilo Medina es el candidato de nosotros. Entonces, ¿qué resulta? El acuerdo, pero espera que se concretice el acuerdo. Pero el panorama el panorama está tétrico para eso. Todo me gustaría, el espacio de tiempo, pero yo te pido que por favor tú me permitas, exacto, yo te permitiría que tú me, fíjate, no, tranquila, yo te decía que en el momento de la encuesta que propone que recibamos 20 llamadas a ver quién gana, diga que esa es la encuesta al que él cree. Mira, en el momento del año pasado, todavía el escenario político no estaba definido como si se está hoy, aunque respeto a quienes opinen diferente, pero aquí ya todo el mundo sabe que el candidato Abinader es el candidato de ellos y el presidente Danilo Medina es el candidato de nosotros. Entonces, ¿qué resulta? Que ya con ese panorama definido, cuando se hace una encuesta y se pregunta la intención de voto, hay muchas personas, Catherine, en la cultura dominicana que quizás no simpatizan con el presidente Danilo Medina o que quizás no estén de acuerdo en votar por el presidente Danilo Medina, pero no gustan de votar por el candidato al que no le ven posibilidades. Entonces, al no verse con posibilidades el candidato Abinader, prefieren entonces no responder. ¿Y quién te ha dicho que no tiene posibilidades, Luis Abinader? Pero yo estoy diciendo lo que es mi punto de vista. Yo espero que usted pueda presentar el suyo, que yo se lo respeto. Lo ven con menos posibilidades. Entonces, exacto, porque el dominicano, hay un alto porcentaje de los dominicanos que votan por el candidato que presumen que va a ganar las elecciones. ¿Usted considera que la población, que los votantes son, en este caso en República Dominicana, triunfalistas, por decirlo de alguna manera? Claro que sí. Entonces, aquí tú encuentras, en la República Dominicana tú encuentras electores que dicen que nunca han perdido, que votan por el que va a ganar. Yo siempre he perdido. Yo quiero establecer realmente claro. Ciertamente las encuestas son la radiografía del momento. Y en el PRM, y en el equipo de campaña de Luis Abinader, y en el país, pueden estar tranquilos, porque la tendencia y lo que se está haciendo es claro. Yo tengo unas imágenes para que le evaluemos también dentro de la misma encuesta, que te van a determinar a ti si vamos a ganar o no las elecciones. Vamos a ver, Augusto, mira, ese escenario que estamos presentando, no, la anterior. En ese otro escenario. No, la primera. La primera. Ajá. En esa gráfica que está ahí, tú tienes. Prácticamente no se ve, pero se veía un poquito más ahorita, si se puede ampliar. Los robos, el asalto, las bandas y la delincuencia en sentido general preocupan a la población en un 66%. La inflación, el alto costo de la vida, un 43%. Y la escasez de fuentes de trabajo. Yo quiero la escasez de fuentes de trabajo. Esas tres, que son las que más preocupan a la población, te establecen claramente hacia dónde vamos a ir. Es decir, el PRD, que hasta hace un momentito, y el Partido Reformista, que todavía no ha concretizado un acuerdo con el PLD, dicen claramente que ellos están luchando por el pueblo, para el pueblo, es decir, están defendiendo la sociedad y quieren acabar con ese flagelo, pero se están uniendo a quien tiene el sartén por el mango ahora mismo, y es el que hace que la sociedad dominicana, esa sociedad es un término llano, Karen, la sociedad dominicana que está agobiada por esos problemas, quiere decir, perdón, llévame, Karen, la sociedad dominicana dice claramente que eso es lo que la agobia, pero quien está gobernando es donde ha llevado el punto. Sí, pero yo tendría que hacer una pregunta, señor Santana, disculpe, diputada.
Porque yo entiendo a lo que usted se refiere, diputado Santana, pero una pregunta, ya que usted se trae ese gráfico, la pregunta con la que yo quería iniciar el debate esta noche es ¿por qué la oposición no está capitalizando ese 63% que dice que no es oposición? Esa encuesta yo la respeto, pero New Link, que es la próxima imagen, yo te puedo responder eso. New Link, la próxima imagen, mira, esa encuesta te refleja. Y Bertico se queja de la producción. Es decir, 54 puntos contra 37. Los sondeos que nosotros hemos estado haciendo, hay un indicativo claro que estamos trabajando para ir cambiando esa percepción. Hay algo que tenemos que tener claro, y hay otras imágenes que también tienen los porcentajes, cómo han ido variando de intención del voto. La otra imagen, Augusto, que te van variando la intención del voto en diferentes. Mira, en enero, ¿cómo estaban? Es decir, lo que yo quiero ver, y después dejar ahí, Catherine, es que el PRM, el PLD elaboró su estrategia. Dijo claramente que iba a destruir el PRD para tratando atraerlo hasta ellos. Nos hubiésemos quedado sin opción, sin oposición. Si la visión política que han tenido nuestros líderes políticos de construir el PRM sobre la base de todas críticas y de todas diferencias que puedan tener, ha dicho claramente que hay una opción en la oposición política. Es decir, nosotros estamos trabajando y nosotros no vamos a cambiar nuestro ritmo de trabajo para establecerlo en función de lo que quieran los otros. Nosotros vamos a seguir trabajando de manera sostenida para que Luis, que es el candidato que menor tasa de rechazo tiene, pueda según la Galo es lo más alto. Voy a repetir la pregunta que le hacía según la Galo es la más alta. Santana, porque además creo que es una pregunta. Pero muy bajita, La pregunta es la siguiente, y lo pueden ver ustedes allí en el iPad, si los chicos del estudio me ayudan. Es la encuesta Gallup de hoy, publicada precisamente en el diario Hoy. Vean ustedes que en la primera página ellos no están analizando tanto la situación de Danilo Medina. Sí, lo colocan allí en la fotografía, 62.6%. Pero hablan de las condiciones de la economía del país, que si en la República Dominicana las cosas van por buen camino o mal camino. Y vean ustedes, en el total, hay 42.5% de los consultados que dice que las cosas no van por buen camino. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por qué en este caso el candidato de oposición, que vendría siendo Luis Abinader, dado que los otros partidos se han manifestado a favor de alianzas, pues obtiene 17.4%. ¿Dónde está ese capital político? Puedo decirte desde mi punto de vista lo que creo que pasa, que el candidato Abinader y todos los dirigentes que le acompañan durante los últimos meses se han concentrado única y exclusivamente en criticar. Y entienden que esto está mal y que aquello está mal y que esto está mal y que aquello está mal, pero en ningún momento tú lo has escuchado nunca a ninguno de ellos presentar una propuesta de cómo debe corregirse o de cómo ellos harían para corregir eso que está mal en un eventual gobierno encabezado por ellos. Todo se limita a criticar, a criticar y a criticar, y entonces eso genera una desconfianza mayor entre la propuesta de oposición, entre comillas, versus una simpatía en la confianza del presidente Danilo Medina, porque ojo, que no se crean los funcionarios del gobierno o los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que esos niveles de simpatía son del PLD o son del gobierno, son de Danilo Medina, intuito persona, por el estilo, por la forma en cómo él ha presentado su conducta al frente de la conducción del Estado. Pero yo creo que no podemos perder de vista de que las elecciones son múltiples, son en 3 niveles, no vamos a cansar de repetirlo, y que hay un efecto contagio entre los niveles, porque es el mismo elector que va a votar en 3 boletas diferentes. El hándicap del PRM que no tiene candidato en los otros niveles, y en muchos casos no tiene ni siquiera precandidatos. Más de 20 provincias del territorio nacional no tienen precandidatos a senador, y eso debilita mucho la oferta presidencial, porque si tú no tienes para hacer la carpintería de boleta, tener un senador, los diputados que tenga cada provincia y completar la boleta en el nivel municipal, eso te debilita. Desde luego, eso se puede salvar. Las elecciones, las inscripciones son en marzo
del año próximo, las inscripciones de las candidaturas, y eso podría lograrse, y eso podría cambiar el posicionamiento. Yo creo que no se puede perder de vista el hecho de que son las elecciones múltiples y que hay un efecto contagio entre los diferentes niveles, donde usted tiene un buen candidato a senador, que es el caso del Partido Reformista en San Pedro de Macorís, en el Distrito Nacional, en muchas otras latitudes, donde tenemos Puerto Plata, donde tenemos buenos candidatos que están bien posicionados, punteros en algunos casos. Desde luego que eso va a beneficiar a nuestro candidato del nivel municipal y nuestro candidato presidencial. Hay un efecto contagio porque es el mismo elector, y ese activismo es en el mismo universo electoral. San Cristóbal, Beni, está trabajando de lleno. Hay un efecto contagio, entonces eso pasa. En el caso del PLD tiene aspiraciones múltiples, en el caso del PRD se asume que tendrá una cuota igual a su funcionario de elección, y entonces ya tiene una nómina de candidatos que se presume. El PRM lamentablemente no tiene esa herramienta en el momento actual. En el futuro podrá tener. Según tú, porque nosotros tenemos candidatos y hemos estado trabajando en ese sentido. Es decir, nosotros hemos ido captando y hemos Yo no quiero preguntarte aquí en el aire para no hacer quedar mal. Es que yo no puedo ponerte en mi agenda. En mi provincia, si tú me dices cuál es el precandidato senador del PRM. Es mi punto ahora. Esa es la apreciación de ustedes. Ahora, lo que sí yo he escuchado, pero no salirme de ahí. Lo que yo he visto en Luis Abinader ha sido que cada vez que Luis Abinader habla y se expresa, plantea soluciones a las grandes problemáticas. Incluso en el periodo de campaña del 2012, Luis Abinader presentó una serie de propuestas en cuanto a la educación inicial, muy bien valorada y muy bien tomada por el presidente Danilo Medina, que ha empezado a trabajar con el tema de la educación inicial. Date cuenta que han empezado a crear, a fruto de la inversión del 4% logrado por la presión social en la República Dominicana, se ha empezado. O sea, que lo que Danilo ha hecho en educación. O sea, lo que Danilo ha hecho. Lo que Danilo ha hecho en educación fue la propuesta de Luis Abinader. Tenemos que hablar a la audiencia. Yo entiendo todo, pero Danilo no ha logrado nada. Ha hecho varias propuestas, y cada vez que él habla y se expresa en cualquier puntualización de alguna problemática del país, habla de lo que está pasando y habla de propuestas. Obviamente nosotros tenemos que saber que estamos en franca desventaja en cuanto a los equipos de medios que maneja la República Dominicana, debido a lo que muchos de nosotros sabemos, y Víctor no está escapo a nada de eso, porque él sabe lo que yo le estoy diciendo y él conoce muy bien el medio que yo estoy diciendo. Es decir, nosotros estamos... Es un saludo que me mandaron, Martín. Mira, los saludo también. Jim Bertelemín, Bertico, nos está preguntando que cuál es la propuesta de Abinader. A lo mejor podríamos hacer un programa de eso, de cuál es la propuesta de Eso es lo que yo quiero, que la producción empecemos a hablar. Bertico, vamos a tener tiempo, porque faltan 10 meses. Faltan 10 meses. Tenemos un programa de eso. Diputada, su comentario, porque no ha hablado en esta parte del programa. Sí, no voy a necesitar, tiene dos defensores aquí. Tienen que ir cerrando porque nos vamos ya. Ciertamente, el problema de la incoherencia de la oposición, de la mal llamada oposición en la República Dominicana, que no sabe hacer propuestas, que solo sabe criticar, que solo sabe acusar, que solo sabe engañar, que trabaja, actúa ¿Quién engaña a quién? Todo a la defensiva. Señor, cuando usted no se quiere sumar a una causa justa, eso es lo que pasa. ¿Qué está pasando con Danilo Medina? La confianza del pueblo se lo tiene en él, porque confía en él como persona, como presidente, porque actúa correctamente, a diferencia del gobierno que de una manera u otra representa el PRM, que el pueblo no confió en él, porque le entregó su confianza y lo defraudó de mala manera. Señores, pero entre políticos tiene una audiencia internacional. Karen, te están saludando desde New Jersey, a Bertico y a Víctor, la comunidad dominicana de New Jersey, riendo entre políticos. Qué buena audiencia tenemos. Pero ciertamente, Catherine, es la situación. La oposición no ha querido trabajar en base a propuestas. La oposición ha querido tener un discurso anarquista, un discurso retrógrada, un discurso lo único que hace es boicotear las buenas iniciativas, y eso lo ve el pueblo. Le ve esa incoherencia y por eso no lo apoya ni lo apoyará jamás.